Fíjese que el día de hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre, sobre la elección al Poder Judicial. No sé cuántos de ustedes que nos están viendo están enterados de que el 1 de junio va a haber una elección al Poder Judicial. 1 de junio hay una elección al Poder Judicial. Pero antes de que escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero compartir la decisión de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya era bueno que el Tribunal Electoral le dijera al INE, ¿sabes qué, INE? Pues hay que darle chances a todos los poderes para que los mexicanos estén enterados de que va a haber una elección al Poder Judicial, que se van a elegir ministros, magistrados y jueces para el 1 de junio. Ya quedan pocos meses, ¿sí? O sea, eso ordenó el Tribunal Electoral decirle al INE que sí los poderes que conforman la Unión, el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial puedan difundir esta elección. Si no, fíjense, nos van a hacer como nos hicieron, con, eh, como lo que sucedió cuando se llevó a cabo la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que fue una oportunidad de oro que tuvimos los mexicanos, pero lo dejamos ir porque no estábamos informados. Bueno, hay muchísimos mexicanos que no estaban informados, muchísimos mexicanos que no estaban informados. Así puede suceder el día de hoy, puede suceder, ¿sí? Entonces la presidenta digo, hoy vamos a escuchar, pero antes le quiero enseñar esto que, esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Permíteme, se lo comparto. Aquí está. A ver. Y precisamente a partir de la reforma de 2007, el artículo 134 adquirió una dimensión electoral. En ese momento, el propósito fue evitar que los recursos públicos fueran utilizados para beneficiar electoralmente a algún partido, candidato o a los propios servidores públicos que se encontraban en el cargo. En ese sentido, fue diseñado en un contexto donde los procesos electorales giraban integralmente en torno a los partidos políticos y candidaturas partidistas, pero no se previó un escenario como el que hoy enfrentamos, una elección judicial federal de gran escala, que es totalmente ajena a partidos y que la ciudadanía no está familiarizada con la dinámica de este proceso. Por ello, afirmo que el artículo 134 constitucional no prohíbe absolutamente la comunicación. Fallas técnicas. Pero ya está resuelto. No hay nada que se pueda resolver en este mundo. Dice, ya está. Ok. Aquí está. ¿Listo? Listo. Tampoco el artículo 35 constitucional, como se nos propone en el proyecto del JDC 1790, para establecer esa diferencia, porque únicamente se circunscribe a los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato que son totalmente ajenos a la naturaleza constitucional y legal de la elección que hoy está en puerta. El artículo 525 de la LEGIPE tampoco faculta al INE como única autoridad para promover el proceso electoral extraordinario, pues dicha disposición solo le autoriza a promover o a aprobar la metodología para la estrategia de su difusión y promoción de este tipo de comicios. Pero no podemos interpretar una norma creada para evitar abusos como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio. Debemos ser claros. Promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña, y en la Constitución se refleja. Por eso el artículo 134 constitucional no prohíbe la información de carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social. De hecho, la obliga, porque una democracia sin información es una democracia vacía. Y eso es justamente lo que se busca evitar con el proyecto que hoy se discute. En esa medida, considero que el INE interpretó indebidamente el artículo 506 de la LEGIPE, pues consideró que no solo aplicaba para actos de proselitismo o apoyo a candidaturas, sino también a cualquier forma de comunicación institucional relacionada con el proceso electoral judicial. El artículo 506.1 dice: los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda
relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, y hago énfasis en lo siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. En ese sentido, el magistrado de la Mata Pizaña ya no leyó los apartados 8º y 9º que pueden referirse a esta temática, y en esos no existe ninguna prohibición que lleve a establecer que las demás autoridades no puedan hacer difusión del proceso electoral extraordinario judicial. Esa interpretación que les propongo no distingue entre propaganda y difusión informativa. El propio precepto, entonces, al remitir al artículo 134 constitucional, da la posibilidad, insisto, de que haya una permisión para que las autoridades diferentes al Instituto Nacional Electoral puedan realizar la difusión de este proceso electoral. El INE no tiene facultades excluyentes en materia de promoción de la participación ciudadana en este proceso extraordinario. ¿En dónde entonces debemos centrar nuestros esfuerzos? Hoy, el primer desafío es acercar a la ciudadanía a una elección judicial compleja, con más de 3.400 candidaturas. 3.400 candidaturas es un número bastante amplio, complejo, para ocupar cerca de 900 cargos judiciales federales y permitirle ejercer su voto de manera libre, pero especialmente, diría yo, de manera informada. En las elecciones ordinarias de los poderes ejecutivo y legislativo, la ciudadanía reconoce fácilmente a los partidos, a sus emblemas, sus candidatos, pero en la elección judicial enfrentamos un escenario distinto, en el que la información es esencial para el ejercicio del derecho al voto. No se puede exigir un sufragio razonado si no se proveen los medios mínimos para que la ciudadanía comprenda qué se elige, quiénes compiten y cuál es el impacto de su decisión. La ciudadanía debe conocer ese proceso electoral inédito. Ese es su derecho. Queremos una democracia verdaderamente deliberativa, una democracia donde las personas voten con conocimiento de causa, donde el derecho a decidir se ejerza con información y donde las instituciones públicas asuman con responsabilidad su papel como agentes educativos del Estado. La prohibición absoluta que impuso el INE no solo es desproporcionada, sino que contradice la finalidad misma del régimen constitucional. El artículo 39 de nuestra Constitución es categórico. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Negarle al pueblo la posibilidad de informarse a través de sus instituciones equivale a negarle el ejercicio pleno de esa soberanía. Por ello, es correcto y necesario declarar fundado el planteamiento de que el INE ha excedido sus atribuciones al reservarse en exclusiva la promoción del voto y la participación ciudadana en este proceso. La Constitución, es cierto, exige imparcialidad, pero no silencio absoluto. Exige legalidad, pero no exclusividad injustificada. Y exige, sobre todo, una democracia abierta, informada y participativa. En suma, coincido. Es infundado el agravio relativo a que es indebido el exhorto de pedir licencias y que es una mera recomendación que queda al arbitrio de las personas participantes. 2, que es inoperante el agravio relativo a que existe la imposibilidad de realizar foros de debate ante la dificultad de reunir a las candidaturas porque lo hace depender de una especulación sobre actos futuros de realización incierta. Y 3, conforme a mi exposición, coincido en que debe quedar sin efectos las consideraciones del acuerdo controvertido que impedían la participación de las autoridades e instituciones públicas en este tipo de actividades. Y coincido también con los efectos del proyecto que permitirán que otras instituciones del Estado mexicano participen en la difusión de la elección judicial siempre que lo hagan, como lo señaló con énfasis el magistrado de la Mata, con neutralidad y dentro de los límites comunicativos que establece nuestro orden jurídico. Yo cerraría, magistradas y magistrados, señalando que en estos asuntos no se está pidiendo el uso de recursos públicos para alterar la equidad de la contienda. La materia de impugnación en estos juicios no se trata de si se debe o no mantener una cancha pareja, la equidad o la neutralidad de la contienda. Ello no puede ser materia de la controversia porque se trata de una prohibición que sí establece el artículo 134 constitucional. Lo que está en tela de juicio en este asunto es si solo el INE puede realizar la difusión de este proceso electoral judicial extraordinario. Y, como lo señalé, mi respuesta es que no. El artículo 506 de la LGIPE, si bien prohíbe el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionada con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, lo prohíbe de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. O sea, dicho artículo no nos indica de forma expresa e inequívoca que las personas servidoras públicas de forma absoluta no puedan promover la elección judicial, sino que nos remite a la prohibición del uso indebido de recursos públicos únicamente. Por su parte, dicho artículo constitucional señala que las personas servidoras públicas no pueden utilizar recursos públicos para influir en la equidad en la contienda entre partidos políticos y la propaganda que difundan los poderes públicos deberá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación constitucional.
Insistiría que este artículo constitucional no restringe la posibilidad de que se promueva el voto o bien la participación de la ciudadanía en el proceso electoral extraordinario, siempre y cuando dicha promoción sea informativa o educativa y no busque promover a una candidatura en específico. Es por estas razones, Presidenta, que votaré a favor de los proyectos JE 101 de 2025, sus acumulados, y en contra del JDC 1790 y sus acumulados. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Si me permiten, también quisiera posicionarme respecto a estos proyectos que se han puesto a consideración del Pleno. Pero antes de iniciar mi posicionamiento jurídico, les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Habrá un proceso electoral, bueno, hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará. Hay más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE. Yo, de manera respetuosa, quiero decir que me siento sorprendida, un poco contrariada en este posicionamiento que se hizo en el Instituto Nacional Electoral, en la toma de este acuerdo, en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa. Y este proceso electoral tiene adeptos y detractores, como todo, como en el mundo y como en las democracias. Pero esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido reformada y ha establecido una nueva manera de participación ciudadana, que es en la elección de las personas juzgadoras en distintos niveles, a nivel federal, a nivel estatal, en 19 entidades federativas. No Regálenos su like, regálenos corazones, corazones, corazones. Vamos a continuar porque se desconectó, ya está conectado. Vertidos en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Y me llena o me llega un poco más a este análisis, a esta reflexión, el hecho de que me dediqué mucho tiempo yo a la educación cívica, justo en el Instituto Federal Electoral. Y yo recuerdo que ahí como en el 94, cuando recién iniciaba yo en la vida electoral, justamente en el Instituto Federal Electoral, que además de organizar elecciones, promovía los principios y valores de la democracia. Y lo menciono porque me quedó a mí muy, cuando empiezas a aprender algo, las primeras notas conceptuales te quedan muy grabadas. Y para mí hubo una colección de cuadernillos que hizo el IFE, que eran cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Y recuerdo muy bien que el número 4 hablaba de la participación ciudadana en la democracia. Y yo, como era un tema nuevo, pues casi memoricé los cuadernillos, eran 10 cuadernillos de divulgación de la cultura democrática. Y había una etapa nueva en el sistema electoral mexicano. Había una institución reciente que se encargaba de cambiar lo que era el diseño de las elecciones en México, y que era el Instituto Federal Electoral, que después cambió al Instituto Nacional Electoral. Y había un proyecto muy importante, incluidos estos y otros materiales extraordinarios, que contenían lo que era un proyecto, un programa de educar para la democracia. Di un sinnúmero de talleres en zonas urbanas, rurales, desde kinder hasta personas adultas mayores no escolarizadas, en fin, y era hablar de los principios y valores de la democracia. Y uno de ellos, pues, por supuesto, es la participación ciudadana, la participación de todas y todos los involucrados en una democracia. Me parece que aquí, y lo digo con todo respeto, el análisis de dos de las propuestas parte de una premisa equivocada. El análisis
de estos proyectos, quiero pensar, intentan salvaguardar, por supuesto, la equidad en la contienda y evitar la participación de autoridades y el uso de recursos públicos, como lo establece la Constitución y las leyes. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo y entiendo que mis compañeros, quienes presentamos de manera conjunta estos proyectos, también. Nadie está en contra, por supuesto, de que se haga proselitismo a través de las instancias gubernamentales, que se utilicen recursos públicos, ni mucho menos. Eso está consagrado en la Constitución y así lo propone y así lo sostienen también los proyectos que estamos presentando. Pero yo no encuentro, he llegado hasta sentir que es el absurdo el tratar de tener la exclusividad de hablar sobre democracia solamente para el Instituto Nacional Electoral, porque es quien organiza las elecciones, o los organismos públicos locales electorales en las entidades federativas. Eso no puedo asimilarlo, no puedo digerirlo siquiera, ¿no? La democracia es de todos y de todas. La democracia no es de una institución. La institución que organiza las elecciones, como es el Instituto Nacional Electoral, tiene dentro de sus obligaciones precisas, establecidas en los artículos, en el artículo 503, que habla de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, habla el capítulo 3 y dice de la organización de las elecciones. Y ahí el artículo 503, el artículo 504, y así nos vamos al artículo 506, que son de los que se están analizando en este debate, hablan de cuáles son las, digamos, las obligaciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero en ningún momento y en ningún texto de la ley se establece una exclusividad y una prohibición para alguna institución más de hablar sobre democracia y de promover los derechos y principios y valores de la democracia y los principios y derechos de las personas, como son los derechos humanos. Votar en las elecciones, estar informados de por quién vamos a votar, qué se va a elegir, cómo debemos votar, no es un proselitismo electoral. Es sumar a la divulgación de la cultura democrática y de la legalidad. Es por ello que yo respetuosamente me aparto de la propuesta que nos presentan la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el sentido, y lo digo con respeto y con precisión jurídica nada más, que no encuentro un sustento ni una visión de la prohibición. ¿Por qué vamos a prohibir hablar de los derechos políticos que tienen las personas, los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas? ¿Por qué vamos a decidir no sumar, sino aumentar el silencio? A ver, hay una elección nueva. Nunca antes hemos votado en México por las personas impartidoras de justicia. Esta elección ya está en la Constitución, ya lo hemos hablado aquí también en esta mesa, en este pleno. Esa reforma constitucional quedó firme el 5 de noviembre, cuando después de la presentación de una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme esta reforma. Luego, entonces, la reforma ya es ley, la reforma ya es constitución. ¿Qué le toca a este tribunal electoral y a toda la ciudadanía y autoridades mexicanas? Pues cumplir con la Constitución y a nosotros hacerla cumplir. La Constitución establece una nueva elección que hay que comunicar. Hay que hacerle saber a la ciudadanía que tiene una ampliación de derechos, cuál decidir por sus jueces y sus juezas, ministros, ministras, magistradas, magistrados. Eso hay que llevarlo al conocimiento de toda la ciudadanía. Y no, yo no creo que quien bien o si es suficiente o no. El INE siempre ha hecho bien su trabajo y sobre todo, les digo,
por haberlo vivido, en temas de difusión de los principios y valores de nuestra democracia y de los derechos fundamentales político-electorales, que es lo que en principio nos corresponde. Esta elección, ya se ha dicho, es diferente a las otras, pero no por ello es menos constitucional, ni menos legal, ni menos democrática. Es una elección novedosa, es una elección que tiene reglas propias, es una elección que asume algunas reglas generales de las elecciones de legislativo y ejecutivo, pero que tiene otras particularidades. Por ejemplo, los partidos políticos no pueden intervenir en esta elección, de manera alguna. Pero los poderes de la Unión sí participan en la elección, son parte del diseño de esta elección en la selección de candidaturas. Y eso lo hemos visto a través de este tiempo y de todas las impugnaciones que aquí han llegado y que se han dado en las etapas que han pasado, se han resuelto. Luego, entonces, los poderes de la Unión, que son parte en esta elección, tienen la obligación de, por supuesto, difundir que habrá una elección, que el día 1 de junio, domingo 1 de junio, habrá una elección en México, la primera elección para personas juzgadoras, y que tú, ciudadana y ciudadano, puedes decidir por primera vez sobre quién te va a juzgar. ¿Sí? Entonces, como forman parte, y lo establece el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la elección de juzgadoras y juzgadores dice que el artículo 96, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, serán elegidos de manera libre, directa, secreta, por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda, conforme al siguiente procedimiento. No se los voy a leer todo, pero me parece importante decir que aquí está escrito. Por ahí escuchaba que decían, ¿cómo le va a hacer el tribunal para darle la vuelta a la Constitución? No, no le estamos dando la vuelta a la Constitución en los proyectos que estamos presentando conjuntamente, ninguna de las partes, pero en este caso me refiero a los que presentamos los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la de la Voz. No le estamos dando la vuelta a la Constitución, estamos dando paso y dando viabilidad a lo que establece la Constitución. Y en este caso, el artículo 96, que dice, en uno de sus artículos, habla en el párrafo primero, bueno, fracción primera, el Senado de la República convocará, ya está hablando de la intervención, de la participación y del formar parte de uno de los poderes en el diseño de esta elección. Después dice en la fracción segunda, los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda, bla, bla, bla. En esta elección están participando los 3 poderes de la Unión. ¿Por qué no podrían difundir que habrá una elección? Yo no encuentro un sustento jurídico, constitucional, legal ni democrático en eliminar a las autoridades de los 3 poderes de la Unión en su obligación, porque la Constitución los está involucrando en este proceso, en su obligación de difundir este proceso electoral del que son parte. Claro, hay prohibiciones expresas también en la Constitución, en el artículo 134. Tampoco se lo voy a leer porque, bueno, ya lo han leído también, se han mencionado en todas las participaciones anteriores, pero en donde queda muy claro, ¿sí?, que las autoridades, los servidores públicos, no podrán utilizar recursos públicos para ninguna elección, no podrán hacer proselitismo, no podrán tampoco por una persona, por 2 o por varias, no podrán utilizar su imagen en propaganda, en fin, están muy claras cuáles son las restricciones. Pero yo estimo que en la democracia la participación ciudadana pues debe fortalecerse. Y la postura que estamos presentando es justamente una postura que fortalece la democracia, la participación ciudadana, la información. Estamos obligados a educar para la democracia, todas las autoridades.
que participamos en un proceso, pero además todas las autoridades participamos en un diseño democrático de Estado de Derecho. ¿Por qué no podría decir alguien, ve a votar o habrá una elección el día 1 de junio? Por primera vez vamos a elegir a quienes nos van a juzgar. Busca dónde está tu casilla y ve a votar. La decisión la tiene la ciudadanía. Tanto de si decide ejercer su derecho a participar y a elegir y a decidir sobre quién quiere que los juzguen, como pues también no solo a ir ese día, sino a votar por la opción que considere. Me parece que no es opción democrática hacer una campaña en contra de la participación ciudadana y de acudir a las urnas, a tu casilla, a votar. Yo tengo 30 años hablando de lo que es participación ciudadana, fomentando la participación ciudadana y creyendo en ella. México ha cambiado y hemos construido una mejor democracia, pero eso ha sido también a través de la participación ciudadana. La ciudadanía hoy es una ciudadanía con más conciencia, es una ciudadanía más empoderada, es una ciudadanía que decide. Es así que en 30 años, con un diseño, un modelo democrático, un sistema electoral, hemos cambiado, no solo a nivel nacional, sino en las entidades federativas, en los municipios, sin número de veces y de colores y de opciones partidistas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía otorga su confianza y si la opción que decidieron pues los decepciona, pues cambian en la siguiente elección y votan por otra opción. Eso lo hemos vivido de manera muy clara y contundente. ¿Por qué ahora tendríamos que hacer un esfuerzo para que las ciudadanas y los ciudadanos no sepan que habrá elecciones? Y más con esta elección que tiene varias complejidades extraordinarias o diferentes a las otras. Por primera vez no vamos a poner una cruz en un emblema de un partido político. Esta es una elección que, por su diseño, tiene cierta complejidad. Son muchas más candidaturas, muchas más opciones en cada una de las 6 boletas que habrá, en donde hay que decirle a la gente por qué se va a votar, por qué puedes votar. Un color es uno, otro color es otra boleta. Hay que decirlo. Y los poderes de la Unión, desde mi perspectiva jurídica y de análisis constitucional y legal, y de expresamente ser parte de esta elección, tienen la obligación de difundir lo que es este proceso electoral. Sin ningún nombre, sin estar a favor o en contra de nadie, pero sí tienen la obligación de difundir, porque es parte de la democracia que queremos consolidar. Y me parece que silenciar a la ciudadanía va en contra de la democracia. Tenemos que ejercer un voto libre, secreto, directo, personal, intransferible, pero tiene que ser un voto informado. Tenemos que saber por quién vamos a votar, qué es lo que se va a votar, en dónde vamos a ir a votar, qué día se va a votar, a qué hora van a abrir la casilla, a qué hora la van a cerrar. Todo eso. Y eso es un trabajo titánico, que el INE lo hace, lo ha hecho siempre, lo ha hecho bien. Pero creo que todas y todos los involucrados, y en este caso específico, los 3 poderes de la Unión que están involucrados en este diseño de elección, tienen la obligación de difundir lo que es esta elección de manera general, por supuesto, sin sesgos, no, obviamente no partidistas, porque aquí no participan los partidos políticos, pero también sin sesgos a favor o en contra de ninguna de las personas que están participando. Yo estimo que el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo que limita el fortalecimiento de la participación ciudadana. Tenemos que provocar que más ciudadanía decida, que más ciudadanía se exprese como quiera, a favor o en contra. Hoy México tiene una democracia que está siempre en una dinámica que estimo es para mejorar. Hoy México cuenta con una ampliación de derechos en la toma de decisiones para la ciudadanía. Yo confío en que cualquier persona que se asuma democrática, aunque esté en contra de la elección, tendrá que decir, la decisión se toma en las urnas, no se toma la decisión en otros lugares.
las decisiones democráticas, las elecciones y quiénes nos van a gobernar y ahora quiénes nos van a juzgar, lo decide cada una y cada uno de los ciudadanos en las urnas. Yo ahí dejaría mi primer. Más claro ni el agua, más claro ni el agua. Imagínese que es esa agua azul turquesa de Cancún o de los cenotes, no sé, un agua clara, cristalina, que está clarísimo que el 2 de junio hay una elección al Poder Judicial. Lo que escuchábamos aquí de la magistrada Mónica Soto es que, pues, hay una elección al Poder Judicial, pero no le digas nadie a nadie. No le digas nada a nadie por parte del INE. Le digo, el INE no le conviene estar haciendo estas jugadas. ¿Por qué? Porque si en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se escapó a que el INE fuera reformado, ahora imagínese, el partido del poder tiene mayoría calificada en el Senado, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y lo pueden reformar. Solo es cuestión que la mandataria mexicana mande una iniciativa y pues vámonos. ¿Mm? A reducir sueldos, a reducir personal de esa institución, porque se gastan millones de pesos. ¿Cuánto gana? No estamos en contra de todo de Tadei, pero ¿cuánto gana Tadei? ¿Cuánto se llevan estos consejeros? Todos los consejeros se llevan miles y millones de pesos. ¿Sí? Digo, no le conviene el INE estar censurando o callando a los tres poderes que conforman la Unión, es legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, que a lo mejor el judicial, pues me imagino yo que no le interesa esta elección al Poder Judicial. En redes sociales hay una campaña, yo no voy a votar, tú no salgas a votar. Bueno, lo que acaba de decir Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que sí participa, votes por quien votes o no votes, pero ve a las urnas. Es tu obligación como mexicana y mexicano, ¿sí? Es nuestra obligación. Mi obligación es que si yo quiero cambiar, no solo con mi voto, no solo con mi voto, pero mi voto hace la diferencia. Si yo quiero cambiar algo que no está bien, pues tengo que salir. Así yo vote, no gane o no gane la persona por la que yo estoy votando, pero mi voto hace la diferencia, ¿sí? No puede haber censura, no puede haber censura, no pueden callar, no puede el INE callar a estos poderes para que no hablen no difundan información sobre la elección al Poder Judicial. No hay mucha información. Mónica Soto dice, va a ser una elección diferente, sí, va a ser una elección diferente, porque por primera vez tú no vas a poner una X en el partido que tú quieras. Si eres panista, eres priista, eres perredista, eres DMC o eres morenista, tú no vas a poner una X ahí en ese partido. Tú vas a poner un número ahí en esa boleta, ¿sí? Se va a poner el número de la persona que tú quieras que sea candidato, que sea ministro, en este caso, o del candidato que tú quieras que sea magistrado, o del candidato que tú quieras que sea juez, ¿sí? Eso es lo que se va a elegir, eso es lo que tú vas a escribir. Que también verá, hay gente que no sabe leer, a los adultos mayores, con todo respeto, pero pues hubieran dejado la opción de dejarle una palomita, ¿sí? En el nombre donde está el nombre de la persona. Pues bueno, es que va a ser sí, va a ser complicado, sí, va a ser complicado. Pero por eso, fíjese, pero por eso estamos ahora, me incluyo, estamos como ciudadano a informar al pueblo. Es mi deber, es nuestro deber. Tú que nos estás viendo aquí en YouTube, aquí en TikTok, que nos están viendo, es nuestro deber decirles a nuestros familiares o enseñarles, tal día hay elección, estos son los candidatos, esto se va a poner acá, pues porque tú quieras, por quien tú quieras. Los más conocidos ahorita es Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto. Vámonos rápido porque sí, ya se nos agarra la hora. A ver, aquí están. Saludos, Jorge Manuel, ¿de dónde nos saludan? Gracias por seguirnos. Digo, gracias por estar acá.
vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. La resolución de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sí. para la promoción de la elección. Ya podemos hablar. 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente. La próxima semana es Semana Santa, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Habrá mañaneras? Del lunes, martes y miércoles. Les vamos a dar vacaciones jueves, viernes, sábado. Entonces ya podemos hablar de eso, ya podemos explicar aquí cómo son las boletas, cómo puede votar la gente. Y ahorita que termines de preguntar, vamos a volver a pasar el spot de que ya nuevamente permitió el tribunal que pudiera pasar en televisión y en redes sociales invitando a participar. Esa es precisamente la pregunta sobre los spots. ¿Cuál es el plan? Digo, aparte de poderlo hablar aquí libremente en la conferencia mañanera del pueblo, ¿qué más se plantea por parte del gobierno federal para difundir, para invitar a la gente a votar el 1 de junio? Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno federal para promover la participación. No podemos invitar a votar por uno o por otro, sino promover el 1 de junio. Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público pueda hablar de ello, pero no podemos destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción. Se puede subir una red social, pero no se puede pautar, no se puede pagar a la red social para que, sino sencillamente los tiempos oficiales. ¿Qué más? Se explicaría aquí a detalle sobre, porque hay muchas preguntas al respecto sobre los funcionarios que pueden hablar, que no pueden hablar, a nivel solo promoción del voto, como bien lo dice usted, Presidenta. Sí podemos explicarlo. Vamos a pedirle a Rosa Isela que venga a explicarlo mañana, mañana es viernes, ¿no? Le decimos que mañana venga a explicar la resolución y qué se puede y qué no se puede. Y también otra vez, pues, de una vez, cómo son las boletas para ejercer el voto. Bien, Presidenta. Preguntarle también sobre la... De un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Listo. Carlos. Bueno, eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues obviamente está muy feliz, muy contenta, porque le digo, esta resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hay que decirlo, más claro ni el agua. No se puede ocultar lo que va a suceder el 1 de junio. El 1 de junio no se puede ocultar. Será histórico. El mundo tendrá puesto los ojos en México, sí, porque va a ser una elección de nivel histórico, que se va a elegir los ministros de la Corte, magistrados y jueces, quienes van a ser los juzgadores de las y los mexicanos. Eso va a ocurrir el 1 de junio. Infórmate, avísale a tu familia, avísale a tu vecino, a tu pariente, lo que tengas, pues. El 1 de junio hay una elección al Poder Judicial. Y ahí andan ahí los candidatos a ministros ya en gira en diferentes partes de la República.